Pero ahora mi amigo Antonio Balaines, que dice que viene con todo. Vamos a darle fuerte palmas al Señor en esta mañana. Bendito sea el nombre del Altísimo. Amén. Vamos a prepararnos para esta penúltima ministración. En Lucas capítulo 17, versículo 11 al 18. Vamos a leer la palabra del Señor en este momento en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pasaron de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id y mostraos al sacerdote. Y aconteció que mientras iban, quedaron limpios. Y entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Este era samaritano. Jesús le preguntó: ¿no son 10 los que han quedado limpios? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviera y diera gloria a Dios, sino este extranjero? Oramos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, estamos ante el gran trono de su presencia para darte las infinitas gracias, Señor. Que su palabra no regrese a usted vacía, sino que dé fruto para los corazones. En el santo bendito nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te pedimos que bendiga su palabra, Señor. Amén y amén. Pueden sentarse. Los que regresaron. Una historia preciosa de esos momentos trascendentales en esa vida pública del maestro de Galilea, de Yeshua Nazareno. En sus 3 años y medio de su vida pública hay historias preciosas y lindas que las vivimos, las compartimos 2000 años después. Una de ellas, sin lugar a dudas, es esa experiencia de los 10 leprosos. De acuerdo a la costumbre judía, hay 7 fiestas judías. De esas 7, 3 de ellas, el pueblo de Israel, como pueblo, está obligado a subir. Él me corrigió, Ismael, y es correcto. Aliyah en hebreo quiere decir subir a Jerusalén. Mínimo 3 en el año deben de subir a Jerusalén para participar en esas fiestas. La caminata en aquel entonces se hacía de pie. O sea, algunos venían en asno, en burrito, pero la mayoría lo hacían caminando. Algunas veces se venían en caravana. La caminata duraba aproximadamente en la gira unos 7 días. Son más o menos 170 kilómetros desde Galilea hasta Jerusalén. Así es que Jesús, cuando se venía, él hacía esa caminata. Y generalmente en esas 2-3 días para llegar a Jerusalén, 3 días de llegar a Jerusalén, dormían en algunos de esos pueblos. En una de esas venidas a Jerusalén, volvamos a la imagen, Jesús pasó por
por este lugar que en aquel entonces era un pueblo próspero, pero en su inmensa mayoría era uno de los pueblos que se conocían de Samaria. En su inmensa mayoría en este pueblo los que vivían les decían samaritanos. Pero esta mañana yo explicaba que era el vocablo generalizado que se utilizaba para los extranjeros. Allí, en ese pueblo y en toda la región de Samaria vivían diferentes nacionalidades. En este pueblo específicamente, mayoritariamente griegos, turcos, libaneses y posiblemente de otra ciudad. Pero el vocablo que se utilizaba generalizado es como hoy, 2000 años después, que no ha cambiado mucho. Cuando nosotros hablamos con un anglosajón, con los anglos, con todos los anglos, para todos los anglos, todititito los hispanos son mexicanos. Y ellos usan el término mexicano. Y realmente no todos los 60 millones de hispanos que vivimos en Estados Unidos, no todos somos mexicanos. Hay centroamericanos y suramericanos y caribeños. Pero para los anglos, todos son mexicanos. Entonces ellos los generalizan mexicanos. Ese igual, hace 2000 años, a todos le llamaban samaritanos, a todos le llamaban samaritanos. Pero no todos eran gente que habían venido del lado de Babilonia, de Siria, sino que muchos eran, como en este caso, en este pueblo, hablamos a la imagen, eran gente griegos, turcos, libaneses, que vivían ahí. Como en el pueblo de Israel no se puede comer la carne de cerdo, está prohibido, hasta hoy en día, por el Señor. Entonces, en este pueblo, como era un pueblo mayoritariamente, como decía, griego, detrás de este lugar, detrás de esa colina, ya en las riberas de Galilea, está un lugar que ustedes tienen buena memoria de recordar. Se llamaba Gadarea. Y allí, esa parte de Gadarea, estaba una crianza, ¿se acuerdan ustedes cuando les han predicado? Una crianza de cerdo, actos de cerdo. Allí se criaban cantidad de cerdo para vendérselo a los habitantes de este pueblo, que ellos sí comían cerdo. Dado que estos eran prácticamente todititos gentiles, es decir, no judíos, pero a pesar de todo eso, como era un pueblo pudiente, dentro de ellos también vivían comunidad judía pudiente, económicamente de buena economía. No todos los rabinos querían pasar cuando subían a Jerusalén. No todos los rabinos querían pasar por ninguno de los pueblos de Samaria. ¿Por qué? Porque a veces los prejuicios religiosos son una pared. Los prejuicios religiosos a veces son más dañinos que las propias personas inconversas. Cuando las personas tienen prejuicios religiosos, no quieren que las almas se salven, sino que más bien son un estorbo para que las almas se salven. Y siempre Jesús atacó duro a los prejuicios religiosos. Esos prejuicios religiosos no han cambiado 2000 años después. Todavía hoy en día en nuestro pueblo evangélico existen serios y gravísimos problemas religiosos. Que si no cantas como a mí me gusta, que si no te vistes como a mí me gusta, que si no pronuncias el nombre de Yeshua o como de Jesús o como Yeshua, entonces los prejuicios religiosos, esos prejuicios que son nocivos y son dañinos y que lejos de salvar son un estorbo para la salvación. Muchísimos rabinos judíos no pasaban por esos pueblos, porque según ellos pasar en esos pueblos significaba contaminarse. Así es que hacían una vuelta más densa, más larga,
con tal de no pasar por los pueblos de Samaria. Pero el gran rabino de Galilea, ese rabino que ya su fama se había regado, ya en todo, recuerde que hay un dicho que en pueblo pequeño, infierno grande. Entonces ya se había regado todo, en todos los pueblos, la fama del gran rabino de Galilea, de Yeshua Nazareno. Así es que cuando él pasaba en alguno de estos pueblos, la gente se alborotaba y se lanzaba a la calle para ver al famoso rabino de Galilea. En una de esas él vino, volvamos a la imagen, en una de esas él vino y pasó por este pueblo. Esta calle que es la original, ahí, de acuerdo a los arqueólogos, esta es la calle original, auténtica, de esa época. Era la calle principal. Así es que cuando Yeshua viene de Galilea y entra por esa calle, una multitud de gente mayor y muchos gentiles, por supuesto, pero los judíos salieron a recibir a Yeshua y venían con Yeshua, posiblemente caminando en esta calle principal. Y ahí va a pasar 3 incidentes preciosos. Uno de ellos se va a tratar de una mujer libanesa. Una libanesa, es decir, es una mujer gentil. Un rabino no puede acercarse a una mujer gentil. Y en ese momento, esta mujer libanesa, una señora libanesa, viene con su corazón desbaratado. Viene con un dolor profundo, como siente toda madre. Su hijo está desahuciado y su hijo le quedan pocos días de vida. Esta madre viene a encontrarse con el rabino de Galilea, a suplicarle un milagro por su hijo. Y ella llega de frente del rabino de Galilea, y cuando el rabino la ve, automáticamente se da cuenta que no es una judía. ¿Por qué? Porque la judía usa atuendos muy diferentes en aquel entonces. Todavía no ha cambiado en Israel. La judía religiosa tiene que usar atuendo que automáticamente uno la identifica que es una judía religiosa. Así es que Yeshua se dio cuenta que aquella mujer no era judía, era una gentil. Pero cuando se acerca esta mujer religiosa, esta mujer gentil, con el dolor profundo de su corazón, ella necesita un milagro para su hijo. Y él se acerca y le dice: Yeshua, necesito un milagro para mi hijo. El rabino se detiene, que está rodeado de puros judíos religiosos, todos religiosos, que saben que una gentil no se puede acercar a un rabino. Y se voltea a Jesús hacia la mujer y le dice: no está bien dar el pan a los perrillos. ¿Sabe usted lo que le respondió? ¿Sabe usted que si esa misma palabra ahora un anglosajón se la dijera a un inmigrante mexicano, inmediatamente llamarían Derechos Humanos, Univisión, Telemundo y lo acusarían de racista? Sí. Y reaccionaría como la hondureña que dijo que ya estoy harto de esos frijoles. Y salió un escándalo. Porque esa es la reacción del ser humano, sobre todo el ser humano cuando no tiene a Dios. Reacciona con ataque. Si me atacan, te ataco. Pero lo que queremos ver de esta mujer es ese impacto. Jesús sabía por qué lo estaba diciendo. Jesús es Dios. Él sabía por qué le estaba diciendo esta palabra. Él lo estaba diciendo para ver la reacción de los religiosos, lo que iba a suceder con los religiosos. Y viene, y aquella mujer que perfectamente podía haber reaccionado con violencia,
de haber dicho racista. Y podía haber dicho cualquier cosa. Y definitivamente hasta Jorge Ramos lo hubiera traído al punto. Pero aquella mujer reacciona diferente. Ella sabía quién era Jesús. Ella ya sabía, ya había escuchado del rabino. Y le dice, voltea frente a él y le dice: Yeshua, es cierto lo que tú dices, pero hay una cosa importante. Aún los perrillos comen de las migajas que caen de sus amos. Cuando Jesús dice esta palabra, cuando la mujer samaritana dice esta palabra, Jesús se voltea para ver a los religiosos y le dice a la mujer: mujer, mire qué lindo. Pero antes dice esta palabra: en todo Israel, mire qué tremendo, en todo Israel no he visto una fe como esta mujer. Qué lindo, mire qué precioso la versión de Jesús. Y le dice, una vez que le dice, en todo Israel no he visto una fe como la de esta mujer gentil. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús? Mandándole el mensaje a aquellos religiosos que siempre están condenando y mandando al infierno a diestra y a siniestra a quienes no actúan como él, a quienes, si el hermano del reggaetón, nuestro hermano precioso, y empieza, es posible que muchos religiosos comienzan a desbaratarlo, pero ellos no investigan primero que él está llegando. En todo está la alabanza. Cuando vamos a llegar a un momento de agradecimiento, detrás de eso hay un mensaje y hay un testimonio y hay un milagro en su vida. El religioso juzga sin ver el trasfondo primero. Jesús es un mensaje para ellos. En todo Israel no he visto una fe como la de esta mujer. Y nótese lo que le dice: mujer, tu fe te ha hecho salva. A ver, ¿qué es lo que recibió esa mujer? ¿Qué es lo que recibió en ese momento esa mujer? ¿Por qué fue ella? ¿Por qué fue ella? ¿A qué fue? A buscar un milagro. No. Ella iba a buscar la salvación. Ella iba a buscar un milagro. Como muchísimo van a la iglesia a buscar un milagro. Y no van interesados en su salvación. La mujer va en busca de un milagro de su hijo. Ella está dando su vida porque su hijo se salve. O sea, se sale. Pero la fe, la convicción, la sencillez de aquella mujer no solo logró el milagro de su hijo, sino que logró la salvación. Le dijo: mujer, tu fe te ha hecho salva. Mientras él sigue caminando, lo vamos a la imagen. Mientras él sigue caminando en aquel momento y el impacto, y yo imagino los religiosos, el impacto y todo. Mientras él sigue caminando, dice la historia que allí también venía otro judío. De acuerdo a lo que sabemos de este judío, era un judío, como dicen los mexicanos, de mucha lana. ¿Por qué? Porque tenía servidores alrededor de él. Este judío, igual que aquella mujer, venía desbaratado. Esta mañana yo decía que como padres, los que somos padres de una niña, un padre está dispuesto a hacer lo que sea, a dar lo que sea por una niña. Y hablamos del testimonio de su mismo pastor. No importa lo que digan, lo que critiquen, sus hijas son sus hijas. Y seguirán luchando por esas hijas. Yo solo tengo una niña de 15 años.
Y apenas se los acabamos de celebrar. Y es mi niña. Y es mi hija. Y un padre está dispuesto a hacer lo que sea. Aquel judío va destrozado. Su única niña. Ya va a recordar usted una palabra que voy a decir, la va a recordar rápido. Su única niña está gravísima en la casa. Me imagino que cuando él escuchó a aquella mujer libanesa y lo que pasó, le dio más entusiasmo. Y él siguió detrás, y todo lo que se da a entender, como que Jesús lo ignoraba. Y él iba detrás y le decía: Yeshua, Yeshua, mi hija, necesito que vengas a mi casa. Y todo lo que da a indicar que el rabino en cierta forma ignoraba a aquel judío. Pero es muy importante delante de Dios la persistencia. Persistir. Jesús dijo: al que llama se le abrirá, al que clama se le escuchará. Es decir, debemos de ser persistentes. Aquel judío no se dio por vencido y él siguió detrás. Volvamos ahí en la callecita de entre la multitud. Él iba: Yeshua, Yeshua, mi hija. Y en ese momento sus servidores, no digamos la palabra criado, sus servidores lo interrumpen y Yeshua escucha. Él escucha, el rabino. Él sabía lo que tenía que pasar, él es Dios. Y de momento se acercan los criados donde el judío le dice: Señor, ya no molestes más al rabino. Tu hija murió. Imagínense el impacto, el dolor profundo en el corazón de aquel judío. Ya no me interrumpas más. Tu hija murió. En ese momento en que él se está desbaratando, el rabino se voltea y le dice: tranquilo, Jairo, voy para tu casa. Y escogió a los hijos de Zebedeo, a Juan, a Andrés y a Pedro, y se va para la casa, a la casa de Jairo, ¿recuerda? Y la gran palabra que Jesús va a recordar es: mañana. Llega donde aquella niña que ya está muerta y le dice Jesús: Talita cum. ¿Sabe qué quiere decir? Niña, levántate. Y Dios resucita a aquella niña en la casa de Jairo. Mire qué lindo, logra un milagro, da un milagro. Segundo milagro en ese pueblo. Segundo milagro. Y caso semejante, precioso, lo que pasa ahí en ese segundo. Posiblemente esa noche Yeshua se quedó en casa de Jairo. Y al siguiente día sale de este pueblo. Y a la salida, por favor, a la salidita de este pueblo se han encontrado hoy en día en las arqueologías otro lugarcito muy pegado en la última parte de acá, de la salida. Era como el portal desde la entrada de ese pueblo, se conocía como una pequeña aldea. Allí Jesús va a pasar en esa mañana, saliendo ya de esta calle, por esa aldea. Y aquí va a entrar una historia que nos va a identificar con la situación que estamos viviendo de esta pandemia. La ley judía decía que cuando una persona era detectada con lepra, esa persona, juntamente con su familia, automáticamente tenía que ser aislada en su totalidad de todo contacto con la sociedad de la congregación. De manera que, punto número 1, el que estaba leproso automáticamente era expulsado fuera del pueblo.
no podía tener contacto en lo más mínimo con nadie de todo, mucho menos de la congregación. Y dos, su familia era puesta en cuarentena. Miren qué interesante, me va a recordar lo que hemos pasado, sobre todo marzo, abril y mayo. Su familia era sometida a una cuarentena. Esa familia no podía venir a la sinagoga hasta que estuviese absolutamente segura que ninguno de ellos estaba contagiado. Al comprobar que ninguno de ellos estaba contagiado, ellos podían venir a la sinagoga y tenían que cumplir con el protocolo. Que parecísimo, lo acabamos de vivir. Tenían que pasar por las aguas de la purificación, aguas de limpieza. No podían entrar sin. ¿Recuerdan ustedes el año pasado, los doctores y todo? Y dos, tenían que quitarse la ropa. Y esa ropa no podía entrar, tenían que ponerse otra ropa ahí. ¿Recuerdan ustedes las imágenes de la cuarentena que acabamos de pasar en marzo, abril y mayo del año pasado? Los doctores y todos los trabajadores que llegaban a su casa y tenían que entrar, la esposa decía, ¡no entre! Y le ponían una manguera afuera para que se bañara y todo. Y ustedes lo han vivido, allá en Israel lo vivían así. Pero lo que quiero llegar es a esto. La persona que estaba contagiada, la persona que estaba con lepra, esa persona no solamente era aislado totalmente de la sociedad, sino que a partir de ese momento él tenía que comenzar a vivir una vida de basurero, es decir, dormir en la calle, comer de la comida de desecho, de la basura. O sea que la vida de ese hombre era durísima. La historia dice que para sobrevivir los leprosos buscaban otros leprosos. Y por eso el caso de los 10 leprosos. Buscaban otro leproso y junto entre ellos sobrevivían de los basureros. La ley decía que una persona leprosa no se podía acercar a nadie, mucho menos a un rabino. Estaba terminantemente prohibido por la ley acercarse a un rabino, un leproso. El incidente que vamos a ver esta mañana coincide de una forma extraordinaria de cómo a veces es muy importantísimo tener en cuenta las costumbres de la ley. A veces nuestros hispanos y mayoritariamente nuestros evangélicos proceden mucho actuando con imprudencia y quebrantando a veces los mandatos de la ley. Y la Biblia dice que toda ley es puesta por Dios. Amén. Y que debemos Amén. de cumplir con las leyes. Sí, Señor, amén. Pero a veces los mismos cristianos nos alimentamos de tanta basura en las redes sociales y creemos a esa gente que ni siquiera la conoce, y no solamente quebrantas la ley, sino que pones en riesgo tu propia salud. Eso se llama imprudencia. En este caso, si usted vamos a ver el caso de los 10 leprosos, estos 10 leprosos cumplen con lo establecido por la ley. ¿Se dio cuenta cuando leímos el pasaje? Cuando Yeshua el Nazareno va saliendo de la calle principal de este pueblo y entra a esta aldea, la cabecera de la aldea. Volvamos a la imagen. Cuando él entra a la cabecera de la aldea, los 10 leprosos aparecen, pero nótese, no se acercaron a Jesús. A ver, ¿por qué no se acercaron? A ver, díganme, ¿por qué no se acercaron a Jesús los 10 leprosos? Porque la ley no le permitía. Mire que ellos cumplen con lo establecido por la ley, a pesar de que estaban leprosos. Ellos proceden a cumplir.
no quebranta la ley, sino que de lejito se pararon y gritaron: ¡Yeshua! ¡Yeshua! ¡Rabí! Y posiblemente extendieron sus manos para que el rabí se volteara y los viera. Y dice que de lejito ellos dijeron: ¡Rabí! ¡Rabí! Ten misericordia de nosotros, que somos leprosos. Y nótese este paso interesante. El rabino Yeshua Nazareno se voltea a ellos y le dice, nótese, no hizo ese, ¿cómo se dice? Ese protocolo que nos fascina mucho a los evangélicos, sobre todo a los hispanos, porque recuerde que la inmensa mayoría de nuestros evangélicos hispanos vino de la Iglesia Católica. Entonces, la mayoría les gusta que lo que le hacían en la Iglesia Católica, ir allá donde el cura, y que el cura agarra el vaso de agua y le chorrea el agua bendita, y después hace una ceremonia. Y entonces muchos de los evangélicos vienen con esa misma costumbre, y entonces en la iglesia ellos quieren venir igual. Hay algunas iglesias que hasta tienen botellas de agua y todo, y les tiran el agua, y los evangélicos sienten que con esa agua se van a sanar. Otros tienen galones de aceite, no hay problema, galones de aceite para hacerle toda la ceremonia de untarlos el aceite, y la gente siente que si no le echaron aceite no van a ser sanados. Muchos tienen ese protocolo religioso, que quieren ese contacto. Pero si usted va a ver en este caso, Jesús no se fue ni se acercó a los leprosos, ni fue para hacerle la ceremonia a los leprosos y así, y al estilo de... ya usted sabe. Nada de eso, sino que Yeshua les dice: vayan a donde el sacerdote, a la sinagoga, y muéstrense al sacerdote. Espera un momento. Pero un leproso no podía volver a la sinagoga, dijimos. No podía, mientras estuviera leproso, no podía volver a la sinagoga. La ley decía que cuando él fuera limpio de su lepra, y estuviera completamente ya seguro que estaba limpio, él podía ir donde el sacerdote y mostrarse que ya estaba limpio. O sea que todo es parecido a lo que estamos pasando con la pandemia. Recuerde que cuánto le dan la empresa después que usted tiene COVID, 14 días, ¿verdad?, de cuarentena. Y después de 14 días usted tiene que regresar. ¿Y qué tiene que llevar? Una prueba de PCR que demuestra que está limpio. Mire qué interesante la historia no ha cambiado mucho, ¿verdad? Y entonces, igual, ellos tenían que regresar, ir al rabino y mostrar que estaban limpios. Pero mire qué lindo. Jesús no puso la mano sobre ellos, ni oró por ellos. Solo les dijo: vayan donde el sacerdote y muéstrense. Ellos estaban leprosos. Ellos podían haber reaccionado negativamente. Ellos podían haberle dicho: Jesús, no podemos hacer eso. La ley dice, ahora sí, aplica ahí. Miren, la fe, llega un momento en que la fe se antepone a la ley. La ley dice que no podemos ir así. Ellos podían haber reaccionado negativamente. Pero en ese momento, al escuchar una orden que vino del mero mero, del hacedor de milagros, del que todo lo puede hacer, cuando les dice: vayan, solo vayan. Santo Dios, a partir de ese momento, aquellos 10, eso es lo que hay que
me impacta de los 10. De lo demás ya vamos a hablar. Pero comenzamos el paso de los 10. Los 10 comenzaron a caminar sobre las aguas. ¿Cómo sobre las aguas? Sí, porque empezaron a dar pasos de fe. Porque ellos todavía estaban con lepra. Pero ellos acataron la orden del Altísimo. Aleluya. Del Rabino. Aleluya. ¿Y qué dice Hebreo 11:1? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que todavía no habían sido sanados ellos. Empezaron a caminar sin haber sido sanados, pero caminaron en la palabra de fe. Ellos supieron que cuando aquel les dio la orden, ellos se dieron cuenta que algo iba a pasar en el camino. En ese camino hacia el Altísimo. Y mientras ellos iban caminando de regreso a los 10, de momento sucede el milagro. La piel de ellos se convierte en piel de niños, completamente sanados. Aleluya. La reacción de los 9, porque si usted se da cuenta, 9 eran judíos, religiosos judíos. Uno de ellos era gentil. Cuando los 9 judíos reciben la sanidad, es lógico, la alegría, el gozo, la depresión que ellos tenían de saber cuánto tiempo que no miraban a su familia, a sus hijos, a toda su reacción de ellos al recibir el milagro fue correr, pero desesperadamente en busca de su casa para mostrarse en su casa que ya estaban sanos, y después iban del sacerdote. Esa es la primera reacción, y eso es lo que pasa con miles de personas cuando reciben milagros de Dios. A veces van a la iglesia, reciben milagros y su reacción es otra reacción totalmente diferente a la del gentil. La historia dice que el 10º, el que era gentil, el que era mexicano, dice que cuando recibió la sanidad, lo primero que él hizo fue regresar corriendo a buscar al rabino, que él sabía que iba despacio con la multitud, a buscar al rabino. Vamos acá de nuevo adelante. Sale corriendo en busca del rabino. Déjeme compartir esto. Déjeme compartir. Dice, el samaritano era una etnia despreciada, pero este extranjero aborrecido que padecía de lepra fue el único que dio gloria a Dios por haber sido limpiado. Jesús alaba la fe que sana, tal como lo hizo en los 2 casos que ya mencioné. Y el samaritano aparentemente recibió más que una sanidad espiritual. Ya vamos a comentar de ello. Cuando el samaritano es limpio, el samaritano regresa corriendo, deja a los 9 y él se regresa corriendo. Se le olvida que tiene que ir a la sinagoga donde el sacerdote no. Él lo primero que hizo fue dar la vuelta y venir a buscar a Jesús. Aleluya. Porque muchos evangélicos que todavía siguen siendo idólatras, cuando reciben algo salen corriendo a buscar a Maldonado y a Casuluna. Y se les olvida que no son a esos elementos a quien tienen que buscar, sino al Rey de Reyes, Señor de Señores, el dador de la vida, el que hace milagros. Y llega corriendo donde Yeshua. Y nótese el paso que hizo. Nótese el paso que hizo. Dice, llegando, se postró. Y la costumbre judía, rostro en tierra. Aleluya. Rostro en tierra. En señal de adoración
de admiración y de entrega. Porque así es en el judaísmo. En el judaísmo no se cae patas para arriba, como muchísimo a nuestros evangélicos les fascina ir a ver estos elementos y que los tiren patas para arriba. En el judaísmo, cuando se cae en la presencia del Señor, se cae el rostro en tierra, en señal de adoración, admiración y entrega. Aleluya. Cuando llega el samaritano y cae postrado a los pies de Jesús, posiblemente le dice: Rabí, toda rabá rabí, toda rabá rabí. Y el rabino lo levanta el rabino y le dice, y se voltea ante toda la multitud de religiosos que están allá a la par. Toda acción de gracia, adoración, enaltecimiento. Esta palabra deriva del verbo yedar, el cual significa dar gracias o exaltar. La raíz de la palabra yedar es yad, que quiere decir mano. Por tanto, dar gracias o alabar a Dios es levantar, extender las manos en agradecimiento a Él. Toda aparece múltiples de veces en la Biblia. Es venir a la iglesia, es levantar tus manos, Aleluya. es alabar a Dios con el alma y con el corazón. Amén, amén. Aleluya. ¿Sabe por qué? ¿Sabe usted por qué Dios en los salmos de la Biblia, los muchachos que ministran adelante, ¿sabe usted por qué son amados por Dios también? Porque estos muchachitos, estos grupos, ellos se preparan, pasan horas, desvelan, se sacrifican para ensayar y para venir a la iglesia ellos, y con todo el corazón ellos impulsarlos a ustedes a que levanten sus manos, a que canten al Altísimo, a que con sus labios proclamen palabras de acción de gracia. Eso es lo que quiere decir todarabá, dar gracias a Dios con esplendidez. Cuando tú vienes a la iglesia y llega el momento de alabar a Dios, cantar, hazlo con el alma y con el corazón. Aleluya. Únete con los adoradores de alabanza, únete con ellos. No critiques a aquel que grita, que salta la par tuya. No, porque te metes en grandísimos problemas. Sí, Señor, amén. Hay hermanos que sienten el deseo de pasar adelante y danzar a Dios con el alma y con el corazón. Déjalo, porque Él está haciendo lo que el Altísimo le está haciendo. Que le den gracias. Que son palabras de adoración. Eso es lo que Él admiró de aquel leproso. Aquel leproso regresó en agradecimiento y se postró. Jesús lo levanta y le dice, no a él, sino a todos los otros judíos que habían visto a los leprosos. Y que los otros sabían que todos eran judíos, religiosos pues, o evangélicos. Porque hay muchísimos evangélicos hoy en día que tienen gravísimos prejuicios religiosos. Amén, hermano. Que si andan vestidos no como a mí me gusta, es del diablo. Que si la hermana o el hermano se hace así o no se hace así, se va al infierno. Y tenemos esos gravísimos problemas religiosos, esos prejuicios religiosos, que en lugar de ayudar a salvar las almas, las empujamos más al infierno.
Viene Jesús y se voltea hacia los religiosos y le dice: ¿no eran 10 los que fueron sanados? Digo, sí, Señor, eran 10. ¿Y dónde están los 9? Aleluya. Aleluya. Ninguno de ellos quiso sacrificar su tiempo para venir a dar gracias a Dios. Solo este mexicano, solo este extranjero bien. Querido, exaltar, dar gracias a Dios. Una experiencia en estos momentos difíciles que está viviendo nuestra humanidad. No son 625, son 664,000 ya en este momento. Estaba el viernes antepasado en McAllen, Texas. Estábamos en una reunión muy importantísima. Teníamos nuestras autoridades de Washington, federales, y nuestras autoridades federales de México. Estábamos ahí todos. Su servidor fue invitado como consejero. Y de momento escuchar al representante de salud de Reynosa, Tamaulipas, y decir él: no sabemos qué hacer con la multitud de inmigrantes que tenemos. Ya no podemos hacer como autoridad nada. Pero por otro lado, dijo, tenemos una crisis con esta pandemia. La inmensa mayoría de la gente de Reynosa no se quiere vacunar. Y dijo él, tenemos un brote incontrolable. De momento el doctor, un médico joven, dijo, lo más doloroso, dice, es que los hospitales se nos está llenando de niños de 12, 13, 14 años, que tienen su miradita triste, que tienen problemas gravísimos con sus pulmones a causa de esta pandemia. Dijo, si ustedes van a los hospitales de Reynosa en este momento, se les va a conmover el corazón de ver llenas las habitaciones de niños contagiados. En estos momentos difíciles que estamos viendo, vamos a la imagen, en esta pandemia, tenemos que aprender, dejar a un lado nuestros prejuicios religiosos y a buscar solidaridad con los que están sufriendo, con nuestra gente que está infectada, con nuestra gente que está en los hospitales, con nuestros niños que están en cantidad cayendo en los hospitales. Debemos de, como hijos de Dios, como cristianos, debemos de buscarla, por lo menos un acercamiento, aunque sea por el teléfono, y decirle, estamos contigo, tienes todo nuestro apoyo, queremos ayudarte. Nótese que Jesús no quebrantó los procedimientos. La ley decía que cuando estaba limpio tenía que presentarse. Jesús no quebrantó. Es decir, nunca estuvo en contra de la prudencia. Como hijos de Dios tenemos que ser prudentes. Aleluya. Y como hijos de Dios también tenemos que ser solidarios Aleluya. con los que están pasando. Si tú dices que no necesitas usar un cubreboca,
No critiques al que no uses. Aleluya. Simplemente, cada uno de nosotros tenemos el derecho de cuidar nuestra salud y de proteger. Ser prudente es parte de la sabiduría de Dios. Eso no quiere decir que estamos perdiendo nuestra convicción en el Señor. No, Señor. Eso no quiere decir que estamos dejando de creer en el Señor. No. Pero al mismo tiempo, aún en medio de esta pandemia, tenemos que aprender a ser agradecidos con Dios. Aleluya. A ser agradecidos. Cuando algunos leprosos buscaron ser sanados por Jesús, Él simplemente les dijo que fueran a mostrarse a un sacerdote. Eso implica que su fe se demostraría por su obediencia Aleluya. y llevaría a su curación. Todos mostraron fe, es cierto, porque fueron sanados todos. Todos mostraron fe y fueron sanados. Pero solo uno se detuvo para alabar a Dios y agradecer a Jesús por su sanidad. Jesús destacó la magnitud de los demás, presumiblemente todos judíos, y confirmó que la fe del samaritano le trajo no solo sanidad. ¿Qué le trajo al samaritano también? A ver, aparte de sanidad, ¿qué le trajo? Fíjense que él no, ni siquiera ellos gritaron por salvación. ¡Jesús! ¡Jesús! ¡Sálvanos! No, ellos pidieron por un milagro. Y aparte del samaritano de haber sido sanado, recibió la salvación. Qué lindo. Cuando tú aprendes a ser agradecido, tu corazón ser agradecido, no solamente recibes el milagro de Dios en tu vida y en tu casa, sino que la salvación llega a tu corazón. Agradecimiento. Yo quiero que se pongan de pie, pónganse de pie. Agradecimiento es algo grande, es algo precioso. En el judaísmo, a una persona malagradecida se le llama maldito. Es tan delicado en el judaísmo ser malagradecido que eso implica hasta a sus padres. Quiero pedir con todo respeto que me traigan, ayuden los papás, mándenme a todos los niños jovencitos, todos los niños que tengan de 6 años, más bien de 7 años para arriba, hasta los 13 años. Pasen para acá, quiero que me los ayuden a pasar porque les tengo una enseñanza a ellos. Vengan para acá, a ver, tráiganme a los niños, a los adolescentes, los niños de 12, 13, 14 años. Vengan para acá. 8, 10 años, tráiganme, ayúdenlos, hermanos. Y quiero que ustedes, todos los niños se me van a fijar en la pantalla. Quiero que todos se me fijen en la pantalla. En el judaísmo, hasta hoy en día de la época de Jesús, se enseña a tener un corazón agradecido. Y ese agradecimiento va no solamente con el Altísimo, sino con nuestro prójimo. Los 613 mandamientos de la ley de Yahweh, 613, se resumen en 2. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Y después dice, y a tu prójimo como a ti mismo. Ese prójimo, mis niños que están aquí, implica sus padres también. Ustedes deben estar agradecidos por sus papás, por tu mamá y por tu papá. Y al ser agradecido quiere decir que cuando ustedes se vuelvan adultos, nunca olviden que tuvieron una mamá
y un papá que lo dio todo, se sacrificó todo para que ustedes sean lo que van a llegar a ser si el Señor venir. Miren esta imagen, que quiero que vean. Vamos a pasar todo eso. Esta. Miren esa imagen. Quiero que lo observen bien. Esa se llama la tumba de Absalón. ¿Quién era Absalón? La historia dice que era uno de los hijos del rey David. La historia dice que este muchacho, el rey David, era un muchacho sumamente bello. David se sentía orgulloso de su hijo. Dice que desde la planta de sus pies hasta arriba era un muchacho bellísimo, bellísimo. Su cabellera era tan bella que su propio padre no se la cortó. Una cabellera bellísima. Era la admiración en todo Israel este muchacho llamado Absalón, el hijo del rey David. Pero un día Absalón levantó su mano contra su padre y se rebeló contra su papá y le ocasionó dolor profundo a su papá. Su papá tuvo que salir huyendo de Jerusalén. Y cuando iba huyendo por culpa de su hijo, que lo maldijo su hijo, iba llorando David con el corazón desbaratado, porque su propio hijo, malagradecido, lo había golpeado. Hoy, 3000 años después, miren la tumba. Esa es la tumba de ese muchacho que te hablaba. 3000 años después, ¿sabían ustedes, niños, que hasta hoy en día los judíos religiosos, los judíos que se visten de negrito así, llevan a sus niños a esa tumba? A sus niños, como ustedes, los llevan a esa tumba y sus papás le dan piedra. Y los niños llevan piedra. Y cuando están de frente de esa tumba de Absalón, sus padres judíos les dicen: ¿sabían ustedes que el hijo que maldice a su papá, que el hijo que es malagradecido con su padre, se vuelve un hijo maldito? Y sus días se van a cortar. Sus días se van a cortar. O sea, va a morir antes de tiempo. Le dice el judío a sus niños: nunca hagan ustedes igual. Nunca levantes tu manito contra tu mamá o contra tu papá. Nunca. Tengan un momento cuando están en casa de acercarse con ellos y decirle: mamá, papá, gracias. Gracias por bendecirme. Abraza a ese padre de rostro curtido. Abrázalo. Y tal vez por su cultura que viene de México, de Centroamérica, duro, no te va a mostrar. Pero en el fondo ese papá va a quedar llorando. Esa mamá va a quedar llorando. De que su hija, su hijo lo abrace y le diga: gracias por bendecir. Volvamos a la imagen. Una vez que le dicen los padres judíos: este hombre llamado Absalón levantó la mano contra su padre, y 3000 años después nos avergonzamos de él. Y entonces todos los niños empiezan a apedrear la tumba. Apedrear la tumba como repudio por no haber sido agradecido, sino haber sido una persona maldecida. Por favor, todo el pueblo de Dios, incline tu rostro y demos gracias a Dios en este momento.
Y todos los niños, a ver, mi niñito, cierren sus ojitos también. Y vamos a dar gracias a Dios, ¿sí? Digamos, amantísimo Dios y Padre Celestial, todos oremos. Te damos gracias. Gracias por permitirnos llegar. Y gracias, a ver niños, digan todos los que me entienden, los niñitos, digan, gracias por habernos librado de esta pandemia, digan, del coronavirus. Toda la iglesia diga, gracias Señor, porque nos has librado, porque nos has curado y nos has guardado. Aunque algunos caímos en algún momento por esta pandemia infectados, tú nos cubriste. Y tú nos sanaste como sanaste al leproso. Hoy de esta mañana, todos como iglesia, te damos gracias, Señor. Y bendecimos, digan, bendecimos a nuestros niños. Y bendecimos a nuestras niñas. A todos ellos los cobijamos con tu brazo. Y diga estas palabras a los adultos, Señor, permita que el corazón de mi hijo sea un corazón agradecido y que nunca levante su mano contra mí y contra su madre. En el nombre de Jesús de Nazaret, bendice a toda la iglesia de Nazaret. Diga conmigo en hebreo, Todá Rabá. Gracias. Muchas gracias, eterno Dios Todopoderoso. Demos un aplauso al Rey. Hoy a las 6 de la tarde estamos finalizando los festejos de estos 28 años. Así es. Como siempre van a estar el ministro de alabanza, este joven, que tiene un testimonio impresionante de sanidad. Si hay alguien que tiene que estar agradecido, es él también, por el milagro. Hablé con su muchachito que tiene ahí atrás, su sobrinito y otro guatemalteco ahí que tiene ahí. Una sonrisa tan linda a sus niños, los niños ahí. Los niños deben de tener siempre esa sonrisa linda. Parte de Dios en ustedes, ¿amén? Y, por favor, allá tienen ellos, está el libro del hermano, 51 días de milagro. Bendito. De nosotros nos queda poquito, solo nos quedan 3 libros y dice ahí que si no los vendemos, él me los paga para que los regale la noche. Aleluya. Solo queda un poquito de libros. Pero hay algunos que vienen como el infierno. Llévatelo. O como donación contra Dios para tu niño. O estuche completo, llévatelo y compártelo con tu familia. Juicio final solo para una persona muy impía. Ponte, Señor. Vente con toda tu familia y terminemos esta fiesta en grande. Hoy la tarde va a estar tremendo. Vamos a esperarlos a todos. Traiga a toda su familia, traiga a todos sus amigos invitados. Esto se va a aprender. Esto se va a poner súper bueno. Espero que el Señor Jesucristo me los bendiga, me los guarde. Vénganse temprano. Recuérdense que cuando no hay estacionamiento acá pueden hacerlo allá en el tren. Ya allá hay estacionamiento bastante todavía. Pero si quiere estar aquí en el parking de la iglesia, tiene que ir temprano. Que Dios me lo guarde, Dios me bendiga. Ahí está la música de Travis, la música de Rolando, los libros de Bolaines que va a regalar en la tarde si no se venden. ¿Verdad? Me duele. Solo me recuerdo allá en Costa Rica que una noche nos invitó a comer de Sevilla y el Que Dios me lo bendiga.